Bienvenidos a una actividad más de Mundo Valor, el canal de la evaluación y al Equations Reading Club, algo más que un club de lectura. Hoy con la charla del método del ratio de valoración en la evaluación inmobiliaria, a cargo del ingeniero Miguel Camacaro Pérez, fundador del canal y del club de lectura. Adelante, ingeniero, con su exposición. En el proceso de investigación se hizo una encuesta en la red social LinkedIn. Pasemos a explicar su contenido, la pregunta, las alternativas y los resultados. Esta encuesta se basa en el ratio de valoración, que es un artificio matemático que se utiliza para vincular los precios de mercado con los resultados de los métodos sintéticos y de multicriterios para estimar el valor de los activos. En la bibliografía consultada hay algunas fuentes que aseguran que el ratio de valoración como método está expresamente incluido en las normas internacionales de evaluación (IBES). Continuando con mi línea de investigación para comprobar el origen del método, someto a su consideración la siguiente encuesta. La pregunta es la siguiente: ¿en cuál versión de la norma aparece el ratio de valoración como método de evaluación? La respuesta fue IBS 1997, 0%, IBS 2007, 0%, IBS 2017, 8%. No aparece en ninguna versión, 92%. Se recibieron 13 votos de 331 impresiones realizadas por los usuarios en LinkedIn. De las normas de evaluación. Para este trabajo de investigación se consultaron las siguientes versiones de la IBS: versión 2025, versión 2022, versión 2020, versión 2017, versión 2013, versión 2011, versión 2005 y versión 1997. Se hizo énfasis en revisar la versión de la norma que ha sido citada por los diferentes autores en sus documentos de investigación y publicaciones. En la versión de 1997, en inglés, de las primeras versiones de la IBS, haciendo la revisión correspondiente con la lectura de su contenido, se evidencia que el método del ratio de valoración no está incluido. Utilizando como base la función buscar del programa Nitro PDF para la versión IBS 2005 traducida al castellano, al introducir la palabra ratio, la respuesta es que había 4 referencias, siendo una de ellas la contenida en el pie de página para explicar que la palabra ratio es un término usado en inglés que equivale a razones, en este caso a razones financieras. El método del ratio de valoración no está incluido. Se hizo el mismo procedimiento para buscar en la versión IBS 2011, traducida al castellano. Al introducir la palabra ratio, la respuesta señala que hay 93 referencias, no siendo ninguna de ellas asociadas a la palabra valoración o valuación. El método del ratio de valoración no está incluido. Para la versión inglesa IBS 2013, al introducir la palabra ratio, la respuesta es que había 21 referencias, no siendo ninguna de ellas asociadas a la palabra valoración o valuación. El método del ratio de valoración no está incluido. Nuevamente, utilizando como base la función buscar del programa Nitro PDF para la versión IBS 2017 traducida al castellano, al introducir la palabra ratio, la respuesta es que había 4 referencias, siendo una de ellas la contenida en este texto sobre los múltiples indicadores PEG ratio. El método del ratio de valoración no está incluido.
Para la versión IBS 2020, traducida al castellano, al introducir la palabra ratio, la respuesta es que había 4 referencias, siendo una de ellas la contenida en este texto sobre los múltiples indicadores PEG ratio. El método del ratio de valoración no está incluido. Para la versión IBS 2022 en inglés, la búsqueda arrojó que la palabra ratio sola o compuesta aparece 152 veces, siendo una de ellas la contenida en este texto del enfoque de ingresos, la determinación de las tendencias históricas a lo largo del tiempo mediante el análisis de ratios. El método del ratio de valoración no está incluido. Para la versión IBS 2025 en inglés, la búsqueda arrojó que la palabra ratio sola o compuesta aparece 135 veces. El método del ratio de valoración no está incluido. Sobre la revisión bibliográfica, se realizó una investigación no exhaustiva analizando el contenido de documentos digitales como artículos de revistas indexadas, papeles de trabajo, ensayos, libros, trabajos de grado, tesis y otras publicaciones que se encontraron en repositorios de universidades, de asociaciones profesionales y de páginas especializadas como ResearchGate, Academy y Google Books. A continuación, los resultados de esta investigación. Se comienza con un artículo del año 1971 del investigador español Enrique Ballesteros, intitulado Sobre la valoración sintética de tierras y un nuevo método aplicable a la concentración parcelaria. El texto trata sobre la valoración de tierras, diferenciando entre la valoración sintética y la valoración analítica. La valoración sintética usa métodos estadísticos para estimar valores de mercado, mientras que la analítica se basa en valores subjetivos interpretados objetivamente bajo ciertas hipótesis. La capitalización de la renta se usa para calcular el valor de una finca, que depende de la renta esperada y el tipo de interés. La valoración analítica de fincas se considera una valoración de empresas artificialmente aislada, basándose en la hipótesis de un beneficio excesivo normal. La afectación de rentas a factores fijos de la empresa usando precios calculados por programación lineal también lleva a un valor subjetivo para el factor tierra. Se plantea un procedimiento rápido de valoración de tierras basado en la distribución beta. El texto explica que las estadísticas de transacciones suelen indicar un precio mínimo, máximo y normal, moda de la distribución de precio, para una cierta comarca y clase de tierra en un periodo determinado. Se recomienda el uso de la distribución beta utilizada en el cálculo de tiempos medios en PERT para este tipo de análisis. La variable aleatoria B representa el precio por hectárea de tierra de clase C en una transacción y se proporciona la esperanza matemática y la varianza de este precio. Aquí se presenta la formulación matemática del procedimiento propuesto para la valoración sintética de tierras. El profesor Vicente Caballer Mellado, en su artículo del año 1974, intitulado Los métodos sintéticos de valoración, análisis y posibilidades, presenta los antecedentes de la valoración de tierras, un campo de estudio con una rica historia y relevancia económica que ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Al abordar la valoración de tierras, es fundamental identificar el tipo de valor específico que se busca estimar, como el valor de mercado, el valor de uso o el valor residual, ya que cada uno tiene sus propias aplicaciones y metodologías. Describe los métodos sintéticos o comparativos que se caracterizan por el uso de datos estadísticos y técnicas de análisis para estimar el valor de propiedades basándose en transacciones similares. Los métodos sintéticos, como métodos estadísticos en embrión, son considerados estadísticos en su fase inicial de desarrollo, adaptados
adaptándose y mejorándose continuamente con la incorporación de nuevos datos y avances en técnicas analíticas. También hace una clasificación de los métodos sintéticos o comparativos y presenta nuevos métodos asimilables a una regresión múltiple. Concluye con la presentación del método de comparación de funciones de distribución Ballestero, que utiliza la comparación de funciones de distribución para mejorar la precisión en la valoración de tierras, proporcionando una manera robusta de analizar y comparar propiedades. En el artículo Métodos clásicos de valoración de empresas, publicado en el 2001, el autor Valls Martínez realiza una exposición de métodos agrupándolos en su enfoque operativo y en la capacidad de generación de renta, destacando los métodos compuestos y los comparativos. Señala que la valoración de empresas es fácil cuando el mercado es de competencia perfecta, siendo su precio de mercado producto de la oferta y la demanda. Dentro de los métodos comparativos plantea los siguientes: el PER, Pricing Earning Ratio, que sería igual al cociente entre la cotización y el beneficio por acción. También el ratio de valoración, que se define como el valor de mercado sobre el valor contable con recursos propios. Sobre este último prestamos la mayor atención en este trabajo de investigación porque es el nombre dado al artificio matemático en el proceso de valoración de activos que más adelante se expondrá. Emilio Ramírez y Fernando García, en su compendio de valoración agraria, publicado en 2003, presentan los fundamentos del método sintético de valoración, buscando el valor del bien por comparación, la estimación del valor de mercado, con la necesidad de agrupar a fincas comparables con similares características. También hacen una descripción de los métodos sintéticos por estimación directa, grupos homogéneos, y por corrección, grupos heterogéneos. Con estas imágenes se continúa con la descripción del método de los valores típicos de comparación espacial y temporal. También el ad impressione o del leal saber y entender. En el bloque 5 presenta las críticas a los métodos sintéticos, destacándose lo concerniente a la situación cuando dos técnicos independientes y utilizando el mismo método sintético pueden tener resultados diferentes al valorar una finca, que serán válidos si no hay grandes diferencias. El uso de métodos sintéticos produce resultados que están más cerca de lo que se está dispuesto a pagar por una finca rústica cuando se compara con los resultados de los métodos analíticos, donde se excluye las potencialidades al margen de la agraria, que pueden decidir sobre la determinación del precio. García Herrerías, García 2003 publican el artículo Valoración agraria, contrastes estadísticos para índices y distribuciones en el método de las dos funciones de distribución propuesto por Ballestero, 1971-1973. El tema ha sido ampliamente investigado por muchos investigadores como Caballer y Herrerías, quienes han realizado grandes aportes en sus trabajos y tesis de doctorado. Se han generado 3 líneas de investigación con las aplicaciones prácticas del método de las dos funciones de distribución, su extensión a otras distribuciones y la utilización de índices e implementación de aplicaciones econométricas. Se hacen preguntas sobre la idealización de las distribuciones para modelizar los índices o activos sobre la representatividad de los índices. Continuando con el artículo, para la adecuación del índice plantean pruebas estadísticas, considerando un método de valoración cuando existe poca información basada en diferentes funciones de distribución. Presentan una aplicación práctica para la valoración de parcelas agrarias en el ejido Almería. Se concluye sobre los índices y distribuciones para las soluciones probabilísticas, que incluye prueba de hipótesis, señalando que las
las herramientas matemáticas y econométricas pueden parecer extremadamente complicadas cuando se presenta la fundamentación teórica, pero se indica que con el uso de hojas de cálculo los evaluadores no tendrían ninguna dificultad. Consideran que los nuevos procedimientos en el campo de la ciencia necesitan de un tiempo para ser aceptados, a veces extremadamente largos, por parte de la comunidad científica. En el año 2004, el ingeniero Jerónimo Aznar, bajo la dirección del doctor Vicente Caballero Mellado, presentó la tesis doctoral intitulada Metodología multicriterio aplicada a la valoración agraria, extensiones a otros tipos de activos como inmuebles urbanos, valoración de deportistas, espacios medioambientales y obras de arte. En el resumen, expresa que la mayoría de los métodos comparativos que se utilizan en la valoración agraria tienen la particularidad de presentar inconvenientes como la proporcionalidad, la dificultad de llegar a un valor único y la imposibilidad de trabajar con variables cualitativas. Como solución a estos problemas, propuso utilizar métodos multicriterios como entropía, Diacoulaki y de ordenación simple. Igualmente, el proceso analítico jerárquico y la programación por metas. Con la utilización de estos últimos, se mejoraba la consistencia de las matrices de comparación por pares del AHP y el modelo extendido de agregación de preferencias en grupos homogéneos o no homogéneos. De acuerdo con la información obtenida para esta investigación, este trabajo es el punto de partida para la difusión de los resultados de este aporte académico para los evaluadores agrarios, que hasta la fecha ha sido aceptado, especialmente por los evaluadores latinoamericanos de activos, sin que se hayan presentado observaciones de fondo al procedimiento presentado por el tesista ya hace más de 20 años. Caballero Mellado y Aznar Belver en el año 2004 presentan un artículo intitulado Metodología multicriterio aplicada a la valoración agraria. En su introducción plantean la problemática central en la metodología de la valoración agraria, destacando la indisponibilidad de datos sobre los precios de compra-venta de fincas rústicas. Este problema es relevante tanto en el plano teórico como en el práctico y se extiende a la tasación o valoración de otros activos, empresas o bienes. En el plano teórico se subraya la falta de transparencia del mercado de fincas y otras deficiencias que justifican la complejidad del proceso de tasación y su dependencia de conocimientos técnicos y económicos. En el plano práctico, la disponibilidad de una base de datos más o menos extensa determina los métodos a emplear. Con pocos datos se requieren métodos sintéticos o analíticos como el beta, mientras que con una mayor base de datos se pueden utilizar métodos econométricos. En esta tabla están los datos de cuadros comparables con 4 variables cuantitativas, directa e indirecta, para determinar los ratios baricéntricos, uno por cada variable, para la estimación de la parcela objeto de la valoración, planteando el problema de selección del valor entre las alternativas de cálculo. Como una solución a lo anteriormente expuesto, el análisis multicriterio es un conjunto de métodos cuyo objetivo principal es ayudar a un agente económico en la toma de decisiones, especialmente cuando debe elegir entre varias alternativas basándose en diferentes criterios. Este análisis se clasifica comúnmente en métodos ordinales y cardinales, aunque el texto se centra en los métodos cardinales. Los métodos cardinales permiten ponderar las alternativas asignando un peso relativo a cada una según los criterios utilizados. En el contexto de la valoración de fincas de uso agrario, los métodos multicriterio aplicables incluyen método de Diacoulaki, método de la entropía, método de la ordenación simple, método de la tasación simple, método de la suma ponderada, proceso analítico jerárquico o método AHP. En el artículo desarrollan un ejemplo con el método de Diacoulaki, un procedimiento que según los autores
autores se le da un carácter objetivo a la ponderación de cada una de las variables explicativas para estimar un valor único. Aquí se presentan las ecuaciones matemáticas que se aplican para encontrar la solución y estimar el valor del bien. Aquí se presentan los cuadros con la información necesaria para los cálculos, comenzando con el cuadro 3, con la información de mercado con variables normalizadas por la suma. En el cuadro 4 están las desviaciones estándar de las variables explicativas. En el cuadro 5 los coeficientes de correlación y en el cuadro 6 el cálculo de las ponderaciones. Ahora presentan la interpretación de los pesos de las variables explicativas y la expresión matemática para el cálculo del valor de la parcela objeto de estudio. En la conclusión del trabajo se revisa la relación entre la disponibilidad de datos y los métodos de valoración a utilizar. Se propone un nuevo método de valoración basado en el análisis multicriterio, que es fácil de emplear cuando se dispone de pocos datos. Este método permite resolver rigurosamente la elección de un valor final o definitivo en situaciones donde hay múltiples soluciones posibles derivadas del uso de diferentes variables explicativas. Se presenta como una opción adicional entre los métodos de valoración existentes. Se destaca la importancia de verificar su utilidad en la práctica. Se sugiere comparar este método con otras metodologías de valoración. La formulación debe hacerse desde la perspectiva del contraste estadístico y en función de los objetivos de la valoración. En el 2005, Caballer y Guadalajara presentan el artículo Modelos econométricos de valoración de la tierra de uso agrícola, una aplicación al Estado español. Desde la introducción de los métodos de regresión en el estudio del mercado de la tierra agrícola en la segunda década del siglo pasado, los métodos econométricos han sido utilizados en los campos de mercado y valoración. A pesar de las dificultades logísticas y la necesidad de bases de datos extensas, estos métodos han demostrado su potencial. Sin embargo, su aplicación práctica ha sido limitada debido a la escasez de información en las valoraciones agrarias. Entre las conclusiones exponen que los métodos econométricos de valoración agraria superan conceptualmente a los métodos convencionales. Sin embargo, su aplicación está restringida por la necesidad de base de datos extensas. En países con mercados más transparentes como Estados Unidos han tenido mayor extensión que en España, donde la disponibilidad de datos es limitada. Se han desarrollado modelos de regresión múltiple utilizando componentes principales y variables seleccionadas para abordar problemas de multicolinealidad. Además, se proponen modelos dicotómicos para aislar el efecto de la comunidad autónoma y el cultivo. El valor medio de la tierra agrícola en España aumenta según el aprovechamiento, el regadío, la precipitación, la actividad turística, la densidad de población ocupada y el número de viviendas iniciadas. Las tierras más baratas se encuentran en Aragón, mientras que las más caras están en Canarias. En una tesina presentada en la Universidad Autónoma de México en el año 2006 por el ingeniero Jorge Flores, intitulada Evaluación Cualitativa Multicriterio, se utilizó el proceso analítico jerárquico, AHP, siglas en inglés, para aprovechar los resultados de este método multicriterio en el campo de la evaluación. Plantea la aplicación de un coeficiente obtenido por el cociente entre la sumatoria de los valores de los activos testigos y la sumatoria de ponderación de los activos testigos, mientras que el valor del inmueble objeto de la evaluación se determina multiplicando el cociente por la ponderación del activo problema. Entre las conclusiones señala que el método de evaluación multicriterio no pretende sustituir los ya existentes, pero puede apoyar en una solución conjunta. Asegura que esta metodología permite evaluar activos en situaciones de escasa o nula información, cuando solo se conocen los precios de venta y sus superficies. Es una solución flexible que puede aplicarse a cualquier tipo de activo.
En el documento Apuntes de Valoración Agraria y Forestal del año 2007, Ortuño, Madrigal y González presentan un índice donde se destacan los métodos de valoración agraria, como los sintéticos, analíticos y estadísticos. En estos últimos incluye los métodos de comparación por ratios, siendo el ratio calculado como el cociente entre la sumatoria de los valores divididos entre los valores de las variables y el número de variables. El valor de la finca se obtiene multiplicando el valor de la variable por el ratio determinado. En el artículo del año 2007 de Caballero y Herrerías, intitulado Tasación y Valoración, Situación Actual y Perspectivas de Futuro, exponen que desde los primeros indicios de la existencia de la actividad de la tasación o valoración vinculada a la asignación de un valor económico a un activo, bien o servicio, que se puede situar en el funcionamiento de los nilómetros del antiguo Egipto, alrededor del 3500 a.C., hasta la aparición de los tratados específicos sobre la materia. La formulación conceptual y metodológica se reducía a unos elementos muy rudimentarios. Estos elementos a menudo se relacionaban con el concepto de proporcionalidad o estaban vinculados a la renta de la tierra mediante normas empíricas recogidas en tratados normativos de índole jurídica o religiosa. Este contexto histórico muestra cómo las civilizaciones antiguas abordaban conceptos que han evolucionado hasta convertirse en sistemas financieros modernos. Aunque las prácticas han cambiado significativamente desde entonces, es interesante ver cómo se originaron algunas de las ideas fundamentales que aún influyen en nuestras economías actuales. Adicionalmente, presentan un interesante gráfico de la relación entre el grado de información sobre precios de transacción y el empleo de los métodos de valoración. En el eje horizontal colocan elementos como base de datos, campo de actuación de la tasación, transparencia del mercado. Para la condición de mercado ocupa un nivel superior los métodos econométricos sobre los métodos sintéticos, incluyendo como ejemplo el proceso de privatización, mientras en el no mercado se mencionan los métodos de valoración coste de viaje, valor hedónico contingente y otros, incluyendo como ejemplo el acto jurídico de expropiación. Los autores presentan por etapas el método de valoración de las dos betas propuestos por Ballesteros, 1971-1973. En la primera etapa señalan la extraordinaria aplicación en tasaciones masivas, también por sus inmejorables posibilidades de aplicación, por su rapidez y por el uso de poca información de mercado. En la segunda etapa se originan varias líneas de investigación en varias universidades españolas sobre la novedad del método, rebautizado como el método de las dos funciones, MDFD, destacándose lo interesante del procedimiento, tanto por sus proyecciones teóricas como en las prácticas, por su originalidad e importancia. Aznar Belver, Guijarro Martínez y Moreno Jiménez en el año 2007 publican el artículo Valoración Agraria Multicriterio en un entorno de escasa información. En este trabajo presentan un nuevo procedimiento de valoración agraria multicriterio llamado MAVAN, diseñado especialmente para situaciones con información escasa o no cuantificada sobre los elementos considerados. El MAVAN busca capturar tanto la información objetiva relacionada con aspectos tangibles como el conocimiento subjetivo vinculado al factor humano. Para lograrlo, combina dos técnicas de decisión multicriterio ampliamente utilizadas: el proceso analítico jerárquico AHP y la programación por metas GP. El AHP permite capturar información tangible e intangible mediante comparaciones pareadas, mientras que el GP proporciona una estimación robusta
del modelo de regresión y permite integrar la escasa información existente y la actitud personal en la valoración. El enfoque Maban se ilustra mediante su aplicación a un caso particular de valoración de un activo agrario en la comarca de la Ribera de Valencia, España. En esta figura presentan la taxonomía de los métodos de valoración, situando los métodos comparativos sintéticos, beta, regresión, multicriterio, AHP, GP y Maban en los métodos económicos de valoración. El método agrario de valoración multicriterio, Maban, es un procedimiento de simplificación basado en la combinación de los resultados del proceso analítico jerárquico, AHP, y la aplicación de cálculos de la programación por metas, GP, que ya había sido tratado en la literatura científica. Presentan el desarrollo matemático que se expresa en la siguiente ecuación. Entre las conclusiones del trabajo, señalan que la propuesta es apropiada en contextos de escasa información que se puede analizar mediante la combinación de las técnicas de multicriterio más extendidas como AHP y GP. Con la primera se permite la cuantificación de variables cualitativas y la incorporación de las intensidades en las preferencias, mientras que la segunda captura la información proporcionada por los escasos elementos disponibles y la actitud del tasador en el proceso de valoración. En la quinta edición del libro Valoración Agraria, Teoría y Práctica de Vicente Caballer del año 2008, se puede leer en su índice en el punto 7,3 sobre el criterio de comparación por ratios. En su desarrollo señala que los criterios de comparación de valores de mercado a través de parámetros o signos externos no se reducen solo al de proporcionalidad según la ecuación 15 o a los métodos de regresión con o sin término independiente, con expresiones algebraicas un tanto complicadas. También se indica que existen expresiones intermedias que responden a otros criterios de comparación distintos a la proporcionalidad o al ajuste por mínimo cuadrático, característico de la regresión, por lo que cita la opinión de varios autores sobre las limitaciones de la estricta proporcionalidad que el evaluador puede identificar cuando basa su juicio de valoración en un cálculo matemático. En el año 2009, Aznar Belver, Ferris Oñate y Guijarro Martínez publicaron el artículo La valoración de inmuebles urbanos mediante el proceso analítico en red. Basan su estudio en el uso del proceso analítico en red, ANP, por sus siglas en inglés. Es un método de toma de decisiones multicriterio desarrollado por Thomas Saaty, el mismo creador del proceso analítico jerárquico, AHP. El ANP extiende el enfoque del AHP para manejar interdependencias e interrelaciones más complejas entre los criterios y las alternativas. Una vez obtenidos los resultados de modelar relaciones complejas y feedback entre criterios y alternativas, el proceso de valoración se lleva a cabo en primer lugar determinando el ratio de valoración-ponderación que se puede calcular mediante dos alternativas, sin considerar los datos del inmueble a evaluar. También se plantea usar el método de programación por metas, donde la diferencia entre los precios estimados y observados se minimiza en función del objetivo. Y como segundo paso, la multiplicación del ratio de valoración por la ponderación asociada al inmueble objeto determina su valor. En el 2010 aparece un trabajo de grado intitulado Inclusión de la metodología multicriterio en el campo de la valoración de bienes inmuebles, de Murillo Navarro, Costa Rica. Según las necesidades de cada caso de valoración, presenta una clasificación que incluye los métodos multicriterios, señalando que estos métodos son no económicos, ya que no dependen del valor del bien, sino de otras características que identifican al bien mismo, por lo que también se denominan métodos cualitativos, con base en el criterio de otros autores. Igualmente expresa que el orden comienza con una serie de análisis y estudios que llevan a definir lo que es el análisis multicriterio, ante lo cual, por medio de ponderaciones y precios para las variables del inmueble, se obtiene el valor final del bien.
En el desarrollo teórico de su trabajo, plantean la utilización de los ratios baricéntrico y medio como dos promedios para obtener el monto final del inmueble a utilizar. Para determinar cuál es la solución para el valor del inmueble, a partir de la multiplicación de los ratios por la ponderación correspondiente al inmueble objeto, se debe realizar el cálculo de la distancia Manhattan. Se presentan los cuadros con la información base para el cálculo de los ratios con el respectivo tratamiento de las variables, en este caso, solo utilizando tres comparables. Luego, en sendos cuadros presentan los ratios, el primero el baricéntrico y luego el medio. En los cuadros 41 y 42 se presentan los valores de la finca basados en el uso de los ratios. En una tesina de especialización de González Valdés, México 2010, intitulada Método para estimar el factor de localización por multicriterio, señala el procesamiento de la información por la aplicación del multicriterio considerando ofertas del mercado inmobiliario. Presenta en una tabla los precios y las ponderaciones para cada comparable y el inmueble objeto. Se puede observar el cálculo del ratio de valoración y el valor del inmueble a partir de la multiplicación del ratio por su ponderación. Luego de este cálculo, hace una comparación del resultado con respecto al promedio del mercado. Los puntos principales son: el precio unitario es aproximadamente 30% inferior al promedio. Esto se debe principalmente a factores externos como la ubicación en una avenida principal no muy deseable para vivienda y la cercanía a una zona comercial. No se consideran las características propias del inmueble en este análisis. El valor unitario resultante es inferior al de los inmuebles comparables. Se discute la aplicación del multicriterio, indicando que la diferencia con el mercado no supera el 5%. Se concluye que el factor de comparación simple es menos estructurado y sin una escala definida en comparación con el multicriterio. En el año 2011, Aznar y Guijarro lanzan el texto intitulado Nuevos métodos de valoración, métodos multicriterios, que se ha convertido en una referencia bibliográfica para los estudiantes e investigadores en el campo de la evaluación inmobiliaria. En su contenido presentan una tabla resumen de métodos comparativos y analíticos, destacándose entre los comparativos el uso de ratios medios y baricéntricos, con sus respectivas expresiones matemáticas y fórmulas de cálculo del valor del activo. En el punto 6.3, utilización de AHP en evaluación, se señala que al final de la aplicación del método multicriterio se obtiene un vector que indica la ponderación o peso de cada una de las alternativas en función de los criterios y su importancia, siendo una particularidad que permitirá su aplicación en la valoración. Sustituyen lo que han denominado alternativas en el AHP por los testigos, mientras que los criterios serán las variables explicativas. Aseguran que se justifica el uso del AHP como una solución cuando hay escasa información, siempre que se den circunstancias básicas como tener acceso al conocimiento de los distintos testigos y tener suficientes conocimientos técnicos como para emitir juicios sobre variables explicativas del precio de los testigos y del bien a valorar. En esta imagen se observa la ponderación de las variables por los criterios obteniendo la matriz producto cuyos resultados son necesarios para continuar con la aplicación del procedimiento. En este caso, el uso del ratio de valoración que conlleva al cálculo del valor del inmueble, como se puede ver en esta tabla de resultados y la correspondiente aplicación de la ecuación. En una nota de prensa publicada en la página web de La Vanguardia 2011 titulada Modelo Multicriterio, un estudio de la UPB valora a Bankia en 10.025 millones de euros. Se señala que la valoración se ha realizado mediante el modelo de decisión multicriterio Genealogic Hierarchy Process, AHP, junto al conocido método de valoración de activos, ratio de valoración, que ha sido informado
publicado por la Universidad Politécnica de Valencia UPV en un comunicado. La metodología utilizada viene siendo contrastada y aplicada por el Grupo de Valoración y Decisión Multicriterio de la UPV desde el año 1998 en diferentes activos. Igualmente se destaca que los modelos multicriterios, por sus especiales características, están demostrando una alta adaptabilidad a la valoración de todo tipo de bienes y activos, tanto en entornos de mercado como en bienes sin mercado. En el 2011, Aznar, Cervelló y García presentaron el papel de trabajo Una alternativa en la valoración de empresas, aplicación a las cajas de ahorros. En su resumen, proponen una alternativa que combina el método multicriterio CRITIC con el ratio de valoración de las normas internacionales de evaluación para constituirse en un método comparativo que requiere únicamente disponer de un número reducido de empresas comparables. Señalan que en las normas internacionales de evaluación 2007 clasifican los métodos de valoración en 3 grandes grupos. También indican que existen diversas orientaciones metodológicas para la valoración de empresas que son de indudable utilidad, pero presentan una serie de limitaciones que afectan la práctica valorativa. Argumentan que el método del análisis de regresión necesita de una amplia base de datos de activos comparables, siendo un problema habitual en la valoración de empresas la no disposición de una base lo suficientemente amplia. Con la aplicación de metodologías de actualización de rentas se introducen una elevada carga de subjetividad en las valoraciones. Los resultados del método del coste para inmuebles no son extrapolables a la valoración de empresas. Cuando se usan métodos tradicionales, resulta complicado introducir variables cualitativas en el proceso evaluatorio. Presentan en el punto 2 el modelo de valoración CRITIC Ratio, basado en la propuesta de Diacao-Loki et al. 1995 y el ratio de valoración IBSC 2007, siguiendo un procedimiento de 5 pasos, desde la selección de comparables hasta el cálculo del valor de la empresa objetivo. La ecuación del CRITIC se presenta para la ponderación de los criterios a partir de sus valores normalizados. Si un criterio tiene una mayor desviación típica, menor es la relación con los otros criterios. En el cuarto paso está la ecuación para la ponderación de las diferentes empresas, mientras que en el quinto paso se presenta el cálculo del ratio de valoración, siguiendo la ecuación que se observa que representa el valor de las empresas por unidad de ponderación. En un video publicado en el canal de la UPV del año 2011 se presenta el ratio de valoración por parte del profesor Jerónimo Aznar. Lo define como el cociente entre el precio y cada variable explicativa, y el valor buscado es el producto del ratio por el valor de la cuantía de la variable explicativa. Aquí se presentan las 2 ecuaciones que se utilizan para el cálculo del ratio de valoración. En esta imagen está un cuadro con la información para aplicar el ratio de valoración. En esta otra imagen se representan los cálculos del valor del inmueble según la variable explicativa. Finalmente, se señala la ventaja del uso del ratio de valoración por su facilidad de cálculo, mientras que entre los inconvenientes están: se obtiene un valor para cada variable explicativa. Cada valor obtenido es proporcional a la correspondiente variable. Bases de datos, transacciones, variables, cuantificación, dificultad para utilizar variables cualitativas y para decidir el valor final. En otro video del año 2011 del mismo canal de la UPV, el profesor Aznar expone el método de multicriterio CRITIC, señalando que este método objetivo de determinación de pesos de los criterios o variables depende de la información de la matriz de decisión, sin que influyan las preferencias del decisor. Existen 2 alternativas: ratio de evaluación más CRITIC y CRITIC más ratio de evaluación. En esta figura se presenta un diagrama para explicar el procedimiento del método CRITIC para calcular el peso de los criterios que son necesarios para el cálculo del valor del activo con el uso del ratio de evaluación a través de las 2 opciones de estimación del valor.
En el año 2012 se formaliza la publicación del libro Nuevos Métodos de Valoración, Modelos Multicriterio, que contó con la participación de Thomas Saati como prologuista, quien considera útil e interesante el uso profesional del proceso analítico jerárquico AHP en la valoración de todo tipo de activos, recomendando el libro para aquellos profesionales que apliquen las ideas expuestas en el libro para que la determinación de los valores sea más justa y realista. En estas imágenes se pueden ver dos ejemplos. El de la izquierda se utiliza el proceso analítico jerárquico para determinar los pesos o ponderaciones de los testigos con base en las variables explicativas que combinan con el ratio de valoración para calcular el valor del activo, mientras que en el lado derecho están las tablas para el cálculo del valor del inmueble utilizando el ratio de valoración y las ponderaciones de los testigos con base en las variables explicativas provenientes del proceso analítico en red ANP. En el año 2012 se publica el libro Valoración Inmobiliaria, Métodos y Aplicaciones, España e Iberoamérica, de los autores Aznar, Guijarro, González y López. Según los autores, el texto explica que el libro tiene como objetivo presentar tanto la metodología de valoración enseñada en universidades como la utilizada en tasaciones en Latinoamérica y España. Se espera que el libro se enriquezca con las aportaciones de alumnos y profesionales. Se menciona que no hay un método perfecto de valoración, ya que depende del activo y las circunstancias, y se propone ofrecer una amplia gama de métodos para profesionales. Citando a Cicerón, se subraya que en valoración aún queda mucho por explorar y desarrollar, y los autores animan a los interesados a seguir investigando y trabajando en este campo apasionante. Presentan en el punto 2 el método del ratio de valoración, señalando que está basado en las normas internacionales de evaluación NIV 2005 y consiste en dividir el precio del testigo entre cada variable explicativa para obtener un ratio, esto es, una cantidad de valor por cada unidad de la variable explicativa. Para ello se aplican dos ecuaciones, una para el ratio medio y otra para el ratio ponderado. En otro video del año 2012 del mismo canal de la UPB, el profesor Aznar expone el método de entropía, explicando el desarrollo del procedimiento partiendo de las ecuaciones propuestas por Seleni 1982. En estas imágenes se presentan las tablas con la información y los cálculos hasta llegar al cálculo del activo utilizando el ratio de valoración. En el año 2013, Aznar y González presentaron el trabajo Estado actual de la evaluación de activos intangibles bajo modelos multicriterio en el 28º Congreso Panamericano de Evaluación UPAF. Destacan que se han adaptado una serie de métodos de valoración de todo tipo de activos a través del Grupo de Valoración y Decisión Multicriterio de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Para este trabajo documentan el ejemplo de aplicación del método AHP para la evaluación de una edificación patrimonial. Señalan que el modelo del Dr. Saati no ha sido invalidado y mantiene su vigencia por su robustez matemática. Con un planteamiento básico, el AHP analiza un activo objetivo y una serie de activos comparables junto con un conjunto de criterios, características o variables explicativas estructurado en un sistema de jerarquías. Para el ejemplo, en esta figura se pueden ver el sistema estructurado de las jerarquías correspondientes. Tanto la estructura de valoración como todo el proceso subsiguiente dependen de la opinión de expertos del sector inmobiliario, así como de los sectores artístico, arquitectónico e histórico. Para las comparaciones por pares se construyen las matrices cuyos vectores propios nos dan las ponderaciones de las variables como la ponderación de los edificios para cada variable. Con esta información se plantea un ratio de valoración que dará el definitivo valor del edificio patrimonial.
En el 2014, Iker Clemos Blanco presenta el trabajo de fin de grado en la Universidad de Zaragoza, cuyo título es Decisión multicriterio, valoración de intangibles, con la resolución de la evaluación para un equipo de fútbol de la Liga Española, utilizando un método de multicriterio. Se plantearon dos casos, generando las ponderaciones de las alternativas utilizando el programa Expert Choice, que lo relacionan con los precios de venta de otros equipos comparables. Mediante un ratio de valoración determinan el valor del equipo deportivo. También en el año 2014, el autor Miguel Jimeno Valero escribe el artículo titulado Diseño de un método de valoración de inmuebles histórico-artísticos mediante los métodos de multicriterio AHP y AMUBAN. Señala que la valoración de edificios históricos y artísticos es compleja debido a variables intangibles y la falta de mercados transparentes para estas propiedades. El AHP es una técnica jerárquica que ayuda en la toma de decisiones al considerar múltiples factores y prioridades. Evaluar edificios únicos es difícil con métodos tradicionales, es un desafío, por lo que se necesitan enfoques que consideren tanto valores económicos como simbólicos. Tratan el caso de estudio de la lonja de mercaderes de la sede de Valencia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como ejemplo de aplicación del método AHP. En la tabla 4 se presenta la solución del ejemplo donde se puede evidenciar los datos utilizados para determinar el ratio de valoración y la posterior estimación del valor patrimonial. Serrano y Alarcón en el 2015 escriben un trabajo sobre el efecto multiplicador de Ballestero en la valoración agraria. En el resumen se puede leer que el texto discute las publicaciones de Ballestero y su importancia en la transformación de la valoración en economía agraria. Algunos puntos clave incluyen revisión crítica y aplicaciones de la valoración de mercado de ingresos. Ballestero contribuyó al conocimiento del mercado de fincas y la incorporación de valoraciones subjetivas y objetivas. Influencia de la escuela alemana. Se aplicaron conceptos de valoración de empresas al campo de las fincas. Reformulación de métodos de valoración. Se exploraron conexiones con métodos estadísticos y se desarrollaron nuevas técnicas como la comparación de funciones de distribución. Como consecuencia de los aportes de Ballestero y la contribución de discípulos como Cavaller, la actividad profesional ha mejorado sustancialmente la valoración agraria. En la referencia bibliográfica de este papel de trabajo se evidencia el legado que Ballestero ha dejado para los profesionales e investigadores. En 2016, con motivo del 31 Congreso Panamericano de Evaluación, UPAF, celebrado en Río de Janeiro, Bernales presentó el trabajo intitulado Comparación entre un modelo econométrico y un modelo multicriterio aplicados en el barrio Pontevedra, Bogotá, Colombia. En el trabajo se discute las aplicaciones y el estudio del método de análisis multicriterio, MSDA, específicamente el proceso analítico jerárquico AHP para evaluar apartamentos en el barrio Pontevedra de Bogotá. Algunos puntos clave incluyen: se modeló econométricamente una base de datos para explicar los precios inmobiliarios considerando variables como el área, el número de habitaciones, el número de baños, los garajes, la edad y la distancia al centro comercial y al sistema de transporte. Los resultados fueron muy objetivos, sin influencia del tasador. Con esas mismas variables y a los efectos de comparación se aplicó el método AHP considerando las opiniones de los vecinos así como expertos tasadores, lográndose un modelo bastante preciso. El autor asegura que con esta demostración se derribó la barrera de aplicación de herramientas alternativas sobre las tradicionales.
En el punto 11.2.2, multicriterio, expresa que según los autores Aznar y Guijarro, el objetivo central de la decisión multicriterio es la de contribuir con la toma de decisiones respecto a diversos objetivos o criterios simultáneamente en el mundo empresarial. Indica la gran producción de trabajos con la utilización del AHP en los siglos XX y XXI, siendo su función principal la de determinar la ponderación de variables que con ciertas adiciones aplicadas a la valoración permiten determinar el valor de un activo cualquiera. Se presenta la tabla 7 para el resumen de ponderaciones de los modelos econométrico y multicriterios, tasadores y residentes. También la tabla 11 de las matrices generadas por los comparables y por los expertos. Se observa que para el último paso se apoya en el método de los ratios, siendo los resultados expresados en la tabla 13 utilizando el ratio de valoración basado en la percepción de los tasadores. En el 2016, Aznar, Cayo y Ceballos publican el libro Valoración de empresas, métodos y casos prácticos para pequeñas y medianas empresas. Presentan en el punto 2 Critic aplicado a la valoración, una vez que se ha aplicado para la toma de decisiones. Señalan la adaptación de los términos utilizados en multicriterio a la valoración. El método Critic puede ser utilizado como complemento del ratio de valoración o bien complementando dicho ratio. En el desarrollo del punto A como complemento del método del ratio de valoración indican que siempre que se utilice el método comparativo de mercado se debe utilizar información del activo objeto y de los activos comparables, considerando como variable explicada los precios de transacción y las variables explicativas que se utilizan para determinar el valor del activo. Sobre el método del ratio de valoración aseguran que es uno de los métodos comparativos que contemplan las normas internacionales de evaluación, que también están referidas en un libro publicado por los autores Aznar, González, Guijarros y López, citado anteriormente. También en el 2016, Espinosa Novoa realiza una exposición titulada Metodologías multicriterios para la valoración de inmuebles urbanos en una zona piloto de la ciudad de Quito. Señala que cuando se aplica el proceso analítico jerárquico AHP, se utiliza el ratio de valoración para estimar el valor inmobiliario. Concluye que cuando se utiliza el AHP, los ratios de valoración en su mayoría son muy similares debido a la homogeneidad de la zona de estudio donde se encuentran los inmuebles, y con relación a los coeficientes de correlación por los métodos utilizados se destaca los menores valores para el método AHP. Carrasco y Martel, en un trabajo de grado del 2017, presentan una propuesta de nuevos métodos para estimar el valor comercial de inmuebles ubicados en la zona Mesa Redonda, Cercado de Lima, como aporte al Reglamento Nacional de Tasaciones 2017. Como en los otros trabajos antes presentados, una vez que se ha desarrollado la aplicación del método multicriterio, calculan los ratios de valoración para estimar el valor de los inmuebles. En un artículo publicado en el año 2017 en la revista del RNA de Colombia, Cavalli e Iguarán desarrollaron un trabajo intitulado Valuación de un inmueble rural utilizando la metodología Genealogic Hierarchy Process (HP), siguiendo la misma estructura tradicional. Luego de la aplicación del método multicriterio, utilizan los ratios de valoración para las ponderaciones del vector general y combinarlos con los precios de mercado y así obtener los valores inmobiliarios rurales. En el año 2019, Piracés, en su libro Tasación y Mercado, tiene un capítulo dedicado a los métodos multicriterios aplicados a la valoración, en especial el proceso analítico jerárquico AHP,
También hace expresa referencia al método del ratio de valoración, que lo considera un método intuitivo muy simple de aplicar que se basa en las relaciones entre los precios de los inmuebles y la cantidad que posean de alguna variable explicativa. Aquí un ejemplo de aplicación para estimar el valor inmobiliario utilizando 3 variables explicativas. Aznar, Cayo y López, en el libro Valoración de Intangibles, Marcas y Patentes del año 2020, tienen un capítulo dedicado a los modelos multicriterios AHP. En el punto 6, AHP y su aplicación en valoración señalan que el resultado final de la aplicación de AHP es la obtención de un vector que indica la ponderación o peso de cada una de las alternativas en función de todos los criterios y su importancia, siendo esta ponderación el paso final cuando AHP se utiliza para la ayuda de la toma de decisiones, pero en el caso de obtener el valor de un activo determinado, hay que continuar a partir de esa ponderación con el ratio de evaluación. Una vez que se han adaptado los términos de referencia del AHP para la valoración de activos, la propuesta se fundamenta en las situaciones donde hay escasa información, llegándose al extremo cuando solo se conoce el precio de los comparables, señalando que se debe abordar la valoración con AHP bajo circunstancias específicas. Aquí se presenta un ejemplo de aplicación del ratio de evaluación una vez obtenidas las ponderaciones de los activos comparables. Consideran que la aplicación del AHP junto con el ratio de evaluación en la valoración de todo tipo de activos también sirve para la valoración de marcas y patentes. En el año 2020, el profesor Aznar publica el libro base de un curso online intitulado Valoración de activos por métodos multicriterio, AHP, ANP y CRITIC. En su índice se observa expresamente en el capítulo 1 conceptos básicos, en el punto 1.11 método del ratio de valoración, mientras que en el capítulo 2 teoría de la decisión, proceso analítico jerárquico, y en el punto 2.3 se señala el procedimiento del método multicriterio. Romaye Díaz en el año 2020 realiza una conferencia sobre la técnica multicriterio aplicada a la valoración proceso analítico jerárquico AHP. Presentó un ejemplo de aplicación del AHP para la valoración de una parcela de terreno con 3 datos comparables, culminando el proceso de cálculo con la utilización del ratio de valoración. Bernales y Sánchez 2021 en el trabajo Multicriterio difuso aplicado a la valoración hacen una propuesta metodológica y tecnológica para la evaluación de inmuebles combinando AHP, ANP con el modelo de Mattel, siendo este último un procedimiento que presenta grandes ventajas al usarlo con ANP, pues identifica realimentaciones e interdependencias en la red y simplifica en gran manera el cálculo en red. Al final de la aplicación de la combinación de métodos, utilizan el ratio de valoración para concluir con la valoración de activos. En el año 2021, el profesor Aznar realiza la conferencia intitulada Valoración de activos por métodos multicriterios, reiterando la necesidad de complementar los resultados del AHP con el uso del ratio de valoración para estimar el valor del activo. El tema del uso del AHP combinado con el ratio de valoración ha sido estudiado por el autor de este audiovisual desde noviembre de 2021, que es un hecho notorio y público. A continuación, los audiovisuales publicados en el canal de YouTube Mundo Valor, el canal de la evaluación. 2021, AHP pandemia y la vacuna.
2021, del encuentro entre un modelo, un ratio y un proceso. 2022, ratio de valoración más métricas de control. 2022, del ratio de valoración bajo escenarios probabilísticos. 2022, un modelo econométrico MRLM más y Analytic Hierarchy Process HHP. 2023, inversión de rango, Rank Reversal en AHP. 2023, en el reino del valor, el tasador es rey. 2024, de la invariabilidad de precios inmobiliarios, MRLM más FH más AHP. En el año 2023 se publicó el libro El fabuloso avalúo de un castillo medieval, del autor de este audiovisual, que incluyó la real fábula del AHP en la evaluación inmobiliaria. En este ensayo se hace un análisis crítico al procedimiento que utiliza los valores de los elementos del vector global de las alternativas del Analytic Hierarchy Process, AHP, para vincularlos con los precios de mercado de ofertas inmobiliarias a través de un artificio matemático denominado ratio de valoración, RV, para la estimación de valores inmobiliarios de mercado. Para la estimación del valor del castillo medieval se usaron los resultados de las ponderaciones del AHP y se vincularon con los precios de las ofertas mediante el ratio de valoración. Igual procedimiento se usó para estimar los valores de los comparables. Para la comprobación de los resultados se utilizó la prueba Non-Ratio Reciprocity Test, obteniendo diferencias porcentuales importantes entre valores y precios de los comparables, no garantizando la reciprocidad para validar las estimaciones iniciales del valor del castillo medieval. En el año 2024, el autor de este audiovisual publicó el libro Un cuaderno de tasación, que incluyó los siguientes artículos y ensayos. Una respuesta a una consulta en OpenAI, de una toma de decisión sin complejos. Non-Ratio Reciprocity Test, para la evaluación de activos utilizando AHP. La real fábula del AHP en la evaluación inmobiliaria. Un modelo econométrico MRLM más y Analytic Hierarchy Process HHP, para seleccionar la mejor alternativa de una inversión inmobiliaria. Caso apartamento en la ciudad de Panamá. También en el año 2024, el autor de este audiovisual publicó el libro Casos y Cosas de la Evaluación, que incluyó los siguientes artículos y ensayos. La evaluación de la máquina de Turing, conversando con ChatGPT 4o sobre AHP, de una toma de decisión sin complejos. Lectura para sobrevivir en evaluación. Notas sobre la revisión bibliográfica. Con toda la información analizada de los documentos producidos por la International Valuation Standards Council, IVSC, desde 1997, no se pudo comprobar que el método del ratio de valoración esté explícitamente contenido en el cuerpo escrito de las normas internacionales de evaluación, IBS, tal como lo aseguran varios autores en sus trabajos de investigación, artículos y libros que se han publicado hasta el presente. No se encontró la referencia exacta del autor que hizo la propuesta por primera vez, documentada, del uso del método del ratio de valoración combinado con los resultados de los métodos multicriterios. Los autores que han seguido la línea de investigación siempre hacen referencia a la misma fuente bibliográfica cuando se refieren al uso del ratio de valoración. Tácitamente han aceptado su validez sin cuestionamiento. La propuesta de los métodos sintéticos y analíticos comparativos que dieron paso a la utilización de los métodos multicriterios en valoraciones agrarias se ha hecho bajo la condición de la escasa o inexistente base de datos de comparables. Hoy, el procedimiento basado en la combinación de métodos lo recomiendan
para la valoración de cualquier clase de activo. Continuando con las notas sobre la revisión bibliográfica, se ha observado una migración de métodos que se utilizan para evaluar activos en el sector agrícola para el sector inmobiliario urbano. Aunque estos métodos se han derivado de estudios por parte de muchos investigadores, no necesariamente son aplicables para obtener valores inmobiliarios de mercado, porque las características de los inmuebles urbanos, expresadas a través de las variables explicativas, necesita un tratamiento estadístico de una muestra representativa para la interpretación del comportamiento del mercado. Los métodos multicriterios son muy importantes para la toma de decisiones complejas. Pueden emplearse para el tratamiento de variables cualitativas y fundamentar el análisis estadístico cuando se emplean los métodos de comparación de datos del mercado. Los resultados del vector de ponderación de las alternativas que se obtienen a través del AHP solo proporcionan un ranking de las alternativas para la toma de decisión. No están vinculados con los precios de mercado. En los trabajos del autor de este audiovisual está comprobado que el tratamiento de la muestra atípica del mercado con el uso del método AHP más RB se producen resultados sesgados y no se cumple con la reciprocidad entre los precios observados y los valores estimados. De la comprobación empírica del uso del método del ratio de valoración. En esta etapa de esta investigación, en primer lugar, se analizará una base de datos del mercado inmobiliario de apartamentos de la ciudad de Panamá. Se tratará la muestra mediante un modelo econométrico y se estimará el valor de un inmueble y su intervalo de valores. Luego, se aplicará el método del ratio de valoración para muestras aleatorias de diferentes tamaños tomadas de la muestra general. Se finalizará con la comparación de resultados por los diferentes métodos considerados en este estudio. Del tratamiento científico utilizando un modelo de regresión lineal múltiple. Es muy importante contextualizar desde el punto de vista geográfico la localización de los inmuebles tasables, comenzando por el país, la República de Panamá, que está ubicada en la América Central. Tiene una extensión de 75.517 kilómetros cuadrados, de los cuales más de 3.000 kilómetros son costas, tanto el Atlántico como en el Pacífico. La ciudad de Panamá es una metrópolis moderna que ha tenido un impresionante crecimiento durante las últimas décadas debido a la acelerada expansión demográfica experimentada, caracterizada por la construcción de grandes desarrollos habitacionales y comerciales, donde los edificios de gran altura dominan la vista panorámica de la urbe panameña. El área urbana en estudio tiene como polo valorizante el Parque Recreativo y Cultural Omar, ubicado específicamente en el corregimiento de San Francisco, cerca de la estación Fernández de Córdoba. Con una longitud aproximada de 5 kilómetros, es lugar ideal para realizar deportes y actividades físicas, tales como ejercicios y juegos recreativos. Los linderos físicos son, por el noroeste, con la vía Simón Bolívar o Transísmica, por el noreste, con el corregimiento Río Abajo, por el suroeste, con la avenida Brasil y por el sureste, con la autopista Corredor Sur. Una vez analizado el comportamiento del mercado inmobiliario y vistas las características del inmueble tasable y su entorno urbano, se planteó un modelo económico donde el precio total del inmueble, como variable dependiente, es función de variables independientes como área de construcción, número de habitaciones,
de baños, de puestos de estacionamiento, la edad de las edificaciones, su calidad, el tipo de evento, el nivel donde se ubica el inmueble y la distancia al polo valorizante. Mientras que el modelo econométrico, que tiene como variable dependiente PTI, se representa a través de un modelo de regresión lineal múltiple. La población corresponde a unidades residenciales multifamiliares con áreas comprendidas entre 60 y 140 metros cuadrados, ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona corregimiento de Río Abajo de la ciudad de Panamá. La muestra recopilada alcanzó un tamaño N igual a 97 datos que corresponden a ofertas de mercado. En esta imagen se puede observar la distribución espacial de los edificios donde se ubican los inmuebles que forman parte de la muestra en estudio. En esta tabla se presenta la información sobre la identificación de las variables del modelo econométrico. En la primera columna se señalan los nombres de las variables, una dependiente y 6 independientes, la nomenclatura de cada una con su unidad de medición. Luego viene la descripción, su clasificación y por último la escala de medición. En esta tabla se identifican los primeros 5 comparables de los 97 que integran la muestra analizada del mercado inmobiliario. Se pueden observar en las 4 primeras columnas el número, la fotografía, el nombre del edificio y su dirección. También todas las variables explicativas en las siguientes 6 columnas. En las 2 últimas columnas están las variables explicadas. En este mosaico de imágenes están los resultados del cálculo del modelo de regresión lineal múltiple, comenzando con la ecuación de estimación del tipo multiplicativa, que facilita la interpretación de la elasticidad de la variable dependiente ante cambios de los valores de las variables independientes bajo la condición ceteris paribus. Luego se presentan los resultados en cuanto al número de datos y variables, los valores de los coeficientes de correlación y determinación, el estadístico F y su significancia, los residuos del modelo, la desviación estándar del modelo y la cantidad de outliers. En esta imagen se presentan las variables con sus escalas, su elasticidad, el estadístico T asterisco, la significancia y los coeficientes de los regresores del modelo. Se destaca en un marco rojo los estadísticos de prueba que serán objeto de análisis posteriormente. Aquí está la matriz de correlación con influencia. Después se observa la parte gráfica de los resultados para comprobar la normalidad y homoceasticidad de los residuos, la presencia de outliers, de puntos influyentes y de puntos máximo mínimo, así como la prueba de ajuste del modelo. Seguidamente, los datos del inmueble tasable y las estimaciones puntual y por intervalo, con sus intervalos de confianza, de predicción y campo de arbitrio. Finalmente, la información sobre el grado de fundamentación y de precisión del informe, ambos en el grado 3. En las siguientes tablas están los datos para realizar la comparación de resultados entre el MRLM y el ratio de valoración. En la primera tabla están los datos del inmueble tasable y en la segunda los valores mínimo, medio y máximo estimados con los datos del inmueble tasable utilizando el MRLM. Para la comparación se usará el valor total de 187.985,98 unidades monetarias. Del método del ratio de valoración.
Se comienza explicando el procedimiento para determinar el ratio de valoración a partir de una muestra de comparables. Como paso número 1, definir el inmueble objeto con el valor de sus variables. Paso 2. Identificar las variables directas e indirectas que conforman la muestra. Paso 3. Normalizar por la suma los valores de cada variable. Paso 4. El ratio de valoración se determina dividiendo la suma de precios de los inmuebles comparables entre la suma de los valores normalizados para cada variable de los inmuebles comparables. Y como paso 5, los valores del inmueble objeto se obtienen al multiplicar el ratio de valoración por el valor normalizado de la variable del inmueble objeto. En cuanto a la expresión matemática del ratio de valoración, se tiene lo siguiente. RBI es igual al cociente entre la sumatoria desde I igual 1 hasta N-1 de los precios del inmueble comparable y entre la sumatoria desde I igual 1 hasta N-1 del valor del elemento normalizado de la variable I, donde RBI es el ratio de valoración para la variable I. PICI, precio del inmueble comparable I. BENI, valor del elemento normalizado para la variable I. N-1 significa que tanto el PIC como el BEN del inmueble N de la muestra no participa en el cálculo del RB. Para la selección de los grupos a partir de la muestra de 97 comparables, se hizo un procedimiento aleatorio para obtener muestras de 3, 4 y 5 comparables, 10 por cada tamaño para totalizar 30 submuestras. En estas tablas se pueden ver los resultados del procedimiento aleatorio de las submuestras para cada grupo. Una vez definidos los grupos, se procede a identificar entre las variables explicativas las directas e indirectas, esto es, aquellas que minimizan o maximizan el valor de la variable explicada. En la imagen del lado izquierdo están los datos y los cálculos de la normalización de la variable en la forma directa. La variable explicativa área de construcción, AC. Esto es, a medida que aumenta esta variable, aumenta la variable explicada precio total. En la tabla hay 4 columnas cuyos encabezados son número de identificación de su posición en la muestra, el nombre del edificio, su precio total, la nomenclatura de la variable analizada y la columna de normalización de la variable. El procedimiento es el siguiente. Utilizando los valores de la variable AC para cada inmueble comparable y del inmueble objeto de evaluación, se hace la suma de la columna. Luego se procede a calcular la normalización dividiendo el valor de cada variable entre la suma antes calculada. Para la comprobación de estos nuevos valores, su sumatoria debe ser igual a 1. Para calcular el ratio de valoración, se procede a totalizar los precios totales conocidos, 533.860 unidades monetarias, y hacer la división entre la suma de los valores normalizados, sin incluir el correspondiente al inmueble objeto, 0,7322. Esto dio como resultado un ratio de valoración de 729.117,73. Para obtener el valor del inmueble objeto, utilizando la variable AC, BIAC, se multiplica el ratio de valoración de la variable AC, RBAC, por el valor del elemento normalizado para la variable AC del inmueble objeto, BENAC. Esto es 729.117,73 por 0,2677, obteniéndose el valor del inmueble por la variable AC de 195.184,68 unidades monetarias. En la imagen del lado derecho están los datos y los cálculos de la normalización de la variable en la forma indirecta. La variable explicativa edad del inmueble, ED, esto es, a medida que aumenta esta variable, disminuye la variable explicada precio total. En la tabla hay 5 columnas cuyos encabezados son número de identificación de su posición en la muestra, el nombre del edificio, su precio total, la nomenclatura
de la variable analizada, variable inversa y la columna de normalización de la variable. El procedimiento es el siguiente. Utilizando los valores inversos de la variable ED para cada inmueble comparable y del inmueble objeto de evaluación, se procede a calcular los valores inversos. Luego se hace la suma de la columna. Para calcular la normalización, se divide el valor inverso de cada variable entre la suma antes calculada. Para la comprobación de estos nuevos valores, su sumatoria debe ser igual a 1. Para calcular el ratio de valoración, se procede a totalizar los precios totales conocidos, 533.860 unidades monetarias, y hacer la división entre la suma de los valores normalizados, sin incluir el correspondiente al inmueble objeto, 0,6471. Esto dio como resultado un ratio de valoración de 825.003,86. Para obtener el valor del inmueble objeto utilizando la variable ED, BI, ED, se multiplica el ratio de valoración de la variable ED, RB, ED, por el valor del elemento normalizado por la variable ED del inmueble objeto, BENAC. Esto es 825.003,86 por 0,3529, obteniéndose el valor del inmueble por la variable ED de 291.143,86 unidades monetarias. En esta imagen está la tabla con los cálculos para la normalización de las variables directas e indirectas para el grupo de 3 comparables más el inmueble objeto. Así se tienen los resultados para la variable área de construcción AC, puesto de estacionamiento PE, edad del inmueble ED, calidad CA, piso del edificio PI y distancia al polo valorizante DPV. En esta imagen están los resultados del cálculo del valor del inmueble objeto a partir de las variables explicativas. En esta columna están la suma de los valores de los precios de los inmuebles, luego la suma de los valores normalizados, el ratio de valoración, el factor normalizado de la variable objeto y el precio estimado. En esta imagen está la tabla con los resultados del valor del inmueble objeto por variable para los 10 grupos analizados de 3 comparables y el inmueble objeto. Se comienza con la identificación de las variables, luego las 10 columnas con los resultados de los valores del inmueble objeto por cada variable. En estas 3 columnas están el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación por fila, este último con valores entre 7,64 y 37,42%. En esta fila están los resultados de los promedios de las columnas para el valor estimado utilizando el ratio de valoración. En esta otra fila, los resultados de los promedios de los precios de los comparables por grupo, solución ingenua o naive. En esta imagen está una tabla comparativa y el gráfico correspondiente para analizar la comparación entre el promedio de los valores estimados mediante el ratio de valoración y el promedio simple de los valores de mercado. Se observa un intervalo de diferencias porcentuales entre los valores tabulados por filas para el grupo 9 de 5,92%, mientras que para el grupo 3 es de 55,19%. En este gráfico de barras se pueden observar las diferencias numéricas entre los valores, así como la línea quebrada de color verde que hace evidente la variabilidad de los resultados mediante la aplicación del método del ratio de valoración. En esta imagen está la tabla con los cálculos para la normalización de las variables directas e indirectas para el grupo de 4 comparables más el inmueble objeto. Así se tienen los resultados para la variable área de construcción AC, puesto de estacionamiento PE, edad del inmueble ED, calidad CA, piso del edificio PI y distancia al polo valorizante DPV. En esta imagen están los resultados del cálculo del valor del inmueble objeto a partir de las variables explicativas, donde se señalan los resultados para la columna precio estimado.
En esta imagen está la tabla con los resultados del valor del inmueble objeto por variable para los 10 grupos analizados de 4 comparables y el inmueble objeto. Se comienza con la identificación de las variables, luego las 10 columnas con los resultados de los valores del inmueble objeto por cada variable. En estas 3 columnas están el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación por fila, este último con valores entre 5,14 y 19,50%. En esta fila están los resultados de los promedios de las columnas para el valor estimado utilizando el ratio de valoración. En esta otra fila, los resultados de los promedios de los precios de los comparables por grupo, solución ingenua o naive. En esta imagen está una tabla comparativa y el gráfico correspondiente para analizar la comparación entre el promedio de los valores estimados mediante el ratio de valoración y el promedio simple de los valores de mercado. Se observa un intervalo de diferencias porcentuales entre los valores tabulados por filas. Para el grupo 5 de 2,51%, mientras que para el grupo 3 es de 42,06%. En este gráfico de barras se pueden observar las diferencias numéricas entre los valores, así como la línea quebrada de color verde, que hace evidente la variabilidad de los resultados por la aplicación del método del ratio de valoración. En esta imagen está la tabla con los cálculos para la normalización de las variables directas e indirectas para el grupo de 5 comparables más el inmueble objeto. Así se tienen los resultados para la variable área de construcción AC, puesto de estacionamiento PE, edad del inmueble ED, calidad CA, piso del edificio PI y distancia al polo valorizante. En esta imagen están los resultados del cálculo del valor del inmueble objeto a partir de las variables explicativas, donde se señalan los resultados para la columna precio estimado. En esta imagen está la tabla con los resultados del valor del inmueble objeto por variable para los 10 grupos analizados de 5 comparables y el inmueble objeto. Se comienza con la identificación de las variables, luego las 10 columnas con los resultados de los valores del inmueble objeto para cada variable. En estas 3 columnas están el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación por fila, este último con valores entre 5,91 y 30,32%. En esta fila están los resultados de los promedios de las columnas para el valor estimado utilizando el ratio de valoración. En esta otra fila, los resultados de los promedios de los precios de los comparables por grupo, solución ingenua o naive. En esta imagen está una tabla comparativa y el gráfico correspondiente para analizar la comparación entre el promedio de los valores estimados mediante el ratio de valoración y el promedio simple de los valores de mercado. Se observa un intervalo de diferencias porcentuales entre los valores tabulados por filas para el grupo 9 de 5,92%. Mientras que para el grupo 3 es de 55,19%. En este gráfico de barras se pueden observar las diferencias numéricas entre los valores, así como la línea quebrada de color verde que hace evidente la variabilidad de los resultados por la aplicación del método del ratio de valoración. Finalmente se presenta una tabla resumen de los resultados por grupo de comparables para cada variable considerada en los cálculos. En esta columna están los promedios por línea horizontal y al final los resultados estadísticos por la columna. Luego los estadísticos para las líneas horizontales donde hay poca variabilidad entre los resultados. También está el valor estimado por el MRLM a los efectos de compararlo con los promedios por línea, obteniéndose un NRRT que va desde menos 45,81% para el valor estimado por la variable distancia al polo valorizante hasta 128,73% del valor estimado por la variable edad. Se evidencia la variabilidad de los valores estimados mediante el ratio de valoración por las variables explicativas. De las conclusiones.
El uso del modelo de regresión lineal múltiple para analizar una muestra accidental del mercado permite estimar valores inmobiliarios de mercado, considerando el cumplimiento de los supuestos básicos del modelo, sin errores de especificación, y para analizar la formación de precios en el mercado inmobiliario. Todo el procedimiento cumple con las normas internacionales y nacionales de evaluación. Con este trabajo se demostró que el tratamiento de la muestra aleatoria con el uso del método del ratio de valoración, que no está contenido en las normas IBS, produce resultados sesgados. Además, no se cumple con la reciprocidad entre los precios observados y los valores estimados. Grandes errores. También se evidencia el incumplimiento de las normas internacionales y nacionales de evaluación. Hasta aquí la presentación. En nombre de Mundo Valor, el canal de la evaluación y de la Appraisers Reading Club, les damos las gracias por la atención.